Hola hermanos, buenas tardes. Es un placer nuevamente estar con ustedes a través de estos medios. Ya hemos tenido unos servicios nosotros en los domingos, quizás algunos de ustedes nos han visitado, quizás otros no han podido, pero estamos aprovechando también estos medios para mandar el mensaje, la palabra de Dios para edificación de sus vidas y de su familia. Yo quisiera que si ya estás acomodado ahí en tu casa, en tu sillón, en tu sala, inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por estos bellos momentos y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en este tiempo de meditación en su palabra. Bendito Dios, en esta hora, Padre, te damos el honor, la gloria, la alabanza, la exaltación a través, Señor, de los medios que estamos usando, Padre, para llegar a los hogares, Señor, de tus hijos, de aquellos hombres valientes, hombres esforzados, como tú le dijiste a este hombre, mi Dios. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, está escondida nuestra esperanza, en ti está, Señor, nuestra fortaleza. Y sobre todo, mi Dios, que tú tomes también la vida de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, Padre, para que tu nombre, Señor, sea glorificado en cada uno de ellos y tu Espíritu Santo mande paz, mande gozo y mande consuelo a sus corazones. Y si hay aflicción, tú traigas, Señor, alegría por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, y todo lo ponemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, es como yo les vuelvo a reiterar, es un placer estar nuevamente con ustedes. Y no solamente hablando de mi persona, sino hablando de las palabras del Señor, que es lo principal. Que estemos hablando y estemos analizando un poco la palabra de Dios. Y espero que esta palabra sea un aliciente a tu vida, de la cual el Espíritu Santo tome ese corazón atribulado. Quizás está atribulado, angustiado, pero Él es el que tiene todo el control en sus manos. Yo quisiera llevarte a una escritura que se encuentra en Segunda de Crónicas, en su capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Dice el encabezado: victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Se juntaron estos hombres para hacerle guerra al rey Josafat. Dice el 2: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, están Hasazón Tamar, que es Edán Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Cómo ves? No fueron buenas noticias las que le trajeron a este rey. Dice: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y este rey dice que sintió temor. Sintió temor, como tú o como yo. Cualquier cosa que nos pase en este diario vivir, tenemos a veces malas noticias y como somos carne, tenemos temor. Pero yo quisiera llevarte un poco más en la escritura. Dice el 3: entonces él tuvo temor, Josafat, pero dice que humilló su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Es lo que me impacta, que corrieron a Dios para pedir ayuda. Dice el 5: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No es esta tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El rey hablándole al Señor. El 7: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o pestilencia, o hambre,
no presentaremos delante de esta casa, delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Es un bello ejemplo de este rey que dice que sintiendo temor de tal noticia que unos hombres se juntaban para hacerle guerra, dice que él sintió temor, pero ¿sabes qué hizo? Humilló su rostro delante de Dios. Hay mucha gente en esta situación de la que estamos pasando que se siente temor, pero no humilla su rostro o no busca a Dios. Y este hombre dice que proclamó ayuno, y el domingo el pastor nos estaba diciendo que preparemos nuestro corazón para volver a hacer un ayuno, porque dijo el Señor Jesús: este género no sale si no es con oración y con ayuno. Y esta victoria que le iba a dar el Señor a este hombre sobre Moab y Amón y otros hombres que se juntaron para hacerle guerra, solamente Dios podía darles la victoria. Solamente Dios, porque en Dios estaba su confianza. En Dios estaba su confianza. No era que iba a correr a otro ejército a pedirle ayuda, sino solamente dice que humilló su rostro a Dios y le empezó a decir: acuérdate, Señor, que cuando tuviéramos esta aflicción correríamos a ti y tú nos oirías. Y el Señor estaba pronto al clamor de su pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. A través de las circunstancias que estamos pasando, el clamor de su pueblo. ¿Cómo? Con ayuno y oración, porque la confianza solamente está en el Señor. Y hoy vamos a ver un tema relacionado a la confianza. Hay gente que tiene confianza en sí mismo. Hay otro que tiene confianza en lo que tiene guardado en el banco. Hay otro que tiene confianza en los negocios que está manejando en la actualidad. Y esa es su confianza. Y para ellos es todo su Dios. Toda su confianza está puesta en las cosas materiales. Y dice la palabra de Dios. Yo quisiera leerte un salmo precioso, el Salmo 20. Vamos a ver un Salmo 27. Fíjate cómo dice el Salmo 27. Estos confían en carros, y aquellos, dice, en caballos. Mas nosotros, del nombre del Señor, nuestro Dios, tendremos memoria. El rey Josafat tuvo memoria de su Dios, de quien dirigía su vida. Y a través de estas malas noticias, dice que él humilló su rostro y empezó a orar y clamó a Dios, y Dios lo sacó adelante. Pero hay gente que cuando viene el temor a su vida, no es que confíen en Dios, sino que confían en cuánto tengo en el banco para hacer estas cuentas, porque voy a quedarme 3 meses en mi casa y no voy a tener ganancias, pero yo sé que tengo ahí un apartado. Y no es malo, yo no digo que sea malo, pero la prioridad primero es Dios. Y luego, Señor, tú sabes, ayúdame a administrar lo que tú me has dado, porque la bendición viene de Dios, no porque tengas buen intelecto, sino que Dios bendice a los que le temen en su nombre. Y este hombre dice que clamó a Dios. Dios le dio la victoria a Josafat. Ese rey se humilló y proclamó ayuno. El domingo estábamos viendo cómo Esther le dijo a su tío Mardoqueo que también hicieran un ayuno. Dice: mis compañías y yo lo haremos. Lo haremos. Y así nosotros, si tú estuviste el domingo viendo la predicación por medio de a través de estos medios, o estabas aquí presente en este auditorio, el pastor nos estaba diciendo algo así relacionado a un ayuno, a una oración, que podamos salir adelante y que podamos sentir la fortaleza de Dios realmente en estos tiempos. Porque cuando todo va bien, pues no, que todos levantamos nuestras manos y aleluya, gloria a Dios. Pero cuando están pasando ciertas cosas alrededor nuestro, es cuando nosotros tenemos temor y decimos: ¿cómo vamos a salir de esto? Pero Dios tiene el control. Estamos viendo unos puntos para que nosotros tengamos la confianza en Dios. Ya vimos Salmos. Yo quisiera llevarte al Salmo 52, 52:7.
Dice el 52:7, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas. Y entonces dice, y se mantuvo en su maldad. Es pecado confiar en una cosa que no es Dios. He aquí el hombre, dice, que no puso a Dios por su fortaleza. Y tú y yo tenemos que poner a Dios por nuestra fortaleza, por nuestra confianza, por lo que tú quieras que haya venir. Entonces Dios es el que tenemos que correr, porque dice, a él correrá el justo y levantado será. Y yo por eso quería tomar como texto inicial 2 de Crónicas, donde Josafat nos da un ejemplo a seguir. De que dice que sintió temor. Sí sintió temor. Tú puedes sentir temor, yo puedo sentir temor, tu esposo, tu esposa, tu hijo. Pero si estamos confiando en el Dios Todopoderoso, entonces, ¿qué nos puede pasar? Y si nos pasara algo, entonces tenemos la plena confianza que el Señor está de nuestro lado. Tarde o temprano Él nos llamará, de una forma o de otra forma, pero nuestra confianza en Él. En nuestra confianza en Él. Estamos viendo cuando un hombre o mujer confía en sus cosas y no confía en Dios. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y eso es lo que dice Dios. Por eso dice esta parte, y se mantuvo en su maldad. Porque no puso a Dios primeramente, sino puso y confió en sus riquezas. Y tú y yo tenemos que hacer todo lo contrario a estos personajes que estamos viendo. Yo quisiera llevarte al libro de Lucas. Es algo también bueno el libro de Lucas, porque hay gente que confía en ellos mismos, gente que se confía en ellos mismos, y entonces estamos perdidos. Dice Lucas 18 en su versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Hay gente que confía que es justa y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, dice, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, que sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Hombres que se confían de tan justos, y ellos mismos se proclaman casi santos, y entonces empieza a criticar al otro. Es que esto le pasó porque es pecador. Es que esto tiene o no tiene porque no busca a Dios. Y no, dice que el publicano no quería ni alzar los ojos al cielo. Y el 14 dice: os digo que hablando del publicano, dice, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay 2 cosas. Dice que Josafat humilló su rostro y empezó a orar al Señor. Empezó a pedirle ayuda al que todo lo puede. Mas este hombre que confiaba en sí mismo como justo, permanece en su pecado, o como vimos en el libro de Salmos, permanece en su maldad, en su maldad. Entonces yo quiero decirte que es necesaria la confianza en el Señor. No corramos a una institución o a ver al amigo o al primo o al tío o al compadre, porque no tienen la solución. La solución la tiene Dios, y en Él debe estar nuestra confianza. En Él debe de perseverar nuestro corazón en tiempos de pruebas y en tiempos de tribulación.
Y esto ya es que nosotros debemos de saber que esto ya lo había dicho el Señor Jesús. Esto ya lo había dicho el Señor Jesús. Nosotros podemos tener en este mundo aflicciones. Dijo el Señor Jesús en Juan 16, 33. Dice la palabra: estas cosas os he hablado. Ya el Señor Jesús nos había hablado de estas cosas. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Ya el Señor Jesús ya nos había dicho que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Íbamos a pasar por enfermedades. Íbamos quizás a pasar por escasez. Porque el apóstol Pablo, él mismo nos decía: yo sé vivir con abundancia y sé vivir en escasez. Y por todo eso, dice, ya estoy preparado. Ya sabía, y el Señor Jesús dice, estas cosas ya os los había hablado. Ya los había hablado, para que en mí tengas paz. No tengas tribulación, no tengas angustia. No se llene tu alma de desesperación y empieces a decir como el salmista: alma mía, ¿por qué te abates y te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Y eso es lo que debemos de hacer: alabar al Dios que todo lo puede, a un Dios fuerte, a un Dios que ha buscado nuestro corazón siempre. Hijo mío, dame ahora tu corazón. Que no se angustie por este tipo de situaciones que se viven hoy en día. Nosotros tenemos esa confianza de que Dios es poderoso, de que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él así lo prometió, Él así lo dijo. No se turbe vuestro corazón. Cree en mí, cree en mí. Como estábamos viendo, hay hombres que confían en sí mismos, como este hombre que vimos. Pero el Señor Jesús dice: yo he vencido al mundo, confía en mí. Hay un salmo precioso donde yo te quiero llevar a esta lectura, que se encuentra en el Salmo 18. Vamos a leer 3 versículos del Salmo 18. Esto es para que nosotros vayamos tomando o reafirmando nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Salmo 18, vamos a ver del 1 al 3. Te amo, oh Dios, fortaleza mía. Dios, dice, roca mía y castillo mío y mi libertador. Esas son las palabras del salmista para con el Señor. A través de los tiempos de pruebas o los tiempos de tribulaciones, él decía: te amo, Dios. ¿Por qué? Porque eres mi fortaleza. Eres mi roca mía y eres mi castillo. Y sobre todo eres mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. Y dice: en Él confiaré. En Él confiaré. Él es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Dios, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Esto lo puedes tomar como una oración delante de nuestro Dios y diciéndole: fortaleza mía, en ti confiaré. Y eso es lo que Dios quiere oír de ti. ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás esperando? No esperes en los partidos políticos, porque no tienen la solución. Mucha gente, cuando empezó esta administración nueva de presidente y su gabinete, muchos esperaban muchas cosas de nuestro presidente. Y yo, hablando con la gente, le decía: no esperen que un solo hombre haga todo lo que ustedes piensan que va a hacer. No. Depende de uno para que él pueda gobernar bien. Depende de uno mismo que haga su papel o lo que le toca. Porque hay gente que piensa que ya puesto en el mando, ya va a hacer todo lo que él dice. No. Es como la mamá o el papá que dice: es que yo mando a mi hijo a la escuela y ahí lo educan. Y ahí no. Ahí va a aprender lo que es la vida en superación.
pero la educación principal está en casita. Y así yo le decía a estas personas, no crean que todo lo va a hacer el presidente, no lo puede hacer. Nosotros tomamos nuestro papel como ciudadanos y apoyamos lo que él saque de leyes y reformas o lo que vaya él a poner, y nosotros nos toca cumplirlas como ciudadanos mexicanos. Y así es hoy en día con nuestra vida, las manos de Dios. Nos toca aprender todo lo relacionado a lo que está escrito en estos 66 libros de la Biblia, para ponerlos en obra y en práctica, para que nosotros digamos como decía el salmista: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Porque has hecho tu parte y Dios ha visto que has hecho tu parte, entonces Él hace su parte para contigo. ¿O no quieres que Dios haga su parte y no hagamos nada nosotros? En nosotros está plenamente la seguridad y la confianza, porque Dios todo eso lo encierra en su palabra. Y si ya vimos unos ejemplos de hombres que confían en los hombres, o de hombres que confían en sí mismos, entonces nosotros no podríamos recibir algo de parte de Dios. Dios está dispuesto a darnos todas las cosas, porque desde el principio de la creación Él tuvo en su mente al ser humano. Por eso dice: formamos o hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ella lo tenía en su mente. Por eso dice que preparó todo para formar al hombre y ponerlo en el huerto de Edén. Ya había preparado casa para el ser humano. Su propósito de Dios y su corazón de Dios era que el hombre estuviera gozoso en esta tierra, que no pasara hambre, que no pasara tribulaciones ni angustias, porque el propósito de Dios era que estuviera el hombre pegado a Él. ¿Cómo? Pues en la comunión, hablando cara a cara, porque no había pecado. Dice que sin santidad nadie vería al Señor, pero ellos eran inocentes en su manera de vivir. Por eso Dios siempre ha tenido en su mente que el hombre no le falte nada. Pero son las circunstancias a veces o las malas decisiones que toma el ser humano cuando afligen la vida. Afligen la vida del ser humano. Las malas decisiones que tomamos nos llevan a traer grandes consecuencias a nuestra vida. Y ese salmista lo sabía bien, por eso decía: te amo, Dios, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Tú eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿En quién te refugias? Él es nuestro alto refugio, nuestro libertador, nuestra confianza. Y solamente en ti confío. Isaías 30. Es bello analizar la palabra de Dios, porque es el alimento que necesita nuestro espíritu para pasar ciertas cosas de las cuales como a veces como que nos oprimen en nuestro diario vivir. Como que a veces ya no podemos ser libres de salir a donde tú quieras, sino que ya hay muchas restricciones, y es algo que no estaba acostumbrado a México. Pero dice que nosotros pongamos nuestra confianza en el Señor. Dice Isaías 30, 18, promesa de la gracia de Dios a Israel. Dice el 18: por tanto el Señor prosperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque el Señor Dios justo, dice: bienaventurados todos los que confían en Él. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Bienaventurados, dice todos, no dice unos cuantos, dice todos. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, todos los que confían en Él. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que tomar en la promesa del Señor, para ser dichoso, para tener paz, para que no haya esa aflicción que hay en el mundo, porque Dios guarda a su pueblo. Yo me acuerdo cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y iba a pasar la mortandad para matar al primogénito. Dice que ellos derramaron sangre en los dinteles de las casas
para que no pasara el daño a sus casas. Y así tú y yo podemos hacerlo en esta hora o en este tiempo, de proteger nuestra casa con la oración. Con la oración. En ese tiempo fue con la sangre del Cordero, ahora es con la oración poderosa de fe. Y entonces veremos la mano de Dios obrando alrededor nuestro. Este salmo precioso nos lleva a esto que estoy mencionando, el Salmo 23, del 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y el pueblo de Israel por eso ponía esa sangre del Cordero en sus puertas, para que no pasara daño por ellos. Y aquí nos muestra el Salmo 23, 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este rey Josafat también tuvo temor de esas malas noticias, pero se refugió en su Dios y Salvador. Y es lo que nos toca hacer a nosotros, refugiarnos en nuestro Dios y Salvador. Y yo quiero cerrar con un texto que se encuentra en Nahum 1 y en su versículo 7. Porque a veces podemos decir: no, pues es que yo he confiado en Dios, pero es que pero este nos va a decir algo muy cierto. Nahum 1:7 dice: Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Entonces, si tú me puedes decir que confías en Dios, pero dice que Dios conoce a todos los que confían en Él. Dios los conoce. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de realmente si estamos hablando por hablar, o realmente estamos esperando en ese Dios de que es nuestro pronto socorro en tiempos de pruebas o de tribulaciones. Dios es Dios. Y Él dice en el 7: Dios es bueno. ¿Cómo? Bueno. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios nos conoce, hermanos. Si tú has puesto toda tu confianza en Él, no te angusties ni tengas tribulación. Nos queda la oración y el ayuno, a lo que estamos invitados próximamente a hacer. Yo espero que esta palabra llene tu corazón de paz y de gozo. Y si todavía no confiamos plenamente, estemos plenamente confiando en Dios, que Él va a traer pronta reconciliación en este mundo de tribulación, de pruebas o de aflicciones. Dios va a poner todo en calma. Siempre hay un nuevo amanecer. Dice el Señor que su misericordia, ¿qué? Es nueva cada mañana. Yo te invito a que confíes en Dios y que esperemos en sus promesas, porque Él nos dará prontamente la victoria. Espero que seas bendecido con esta palabra, así como en mi vida lo ha sido. Dios te bendiga. Yo quisiera orar en esta hora y pedirle a Dios por tu vida, tú que estás de este lado de la pantalla. Inclina tu rostro, bendito Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque mi Dios, sabemos que hay tribulaciones, hay angustias, hay aflicciones en este mundo, pero los que confían en ti, Señor, dice tu palabra que tendrán nuevas fuerzas. Yo pido nuevas fuerzas, Señor, para mis hermanos. Padre, que están en angustias o en tribulación o en escasez, tú les prosperes. Tu palabra dice, Señor, en las cartas de San Juan, mi Dios, que tú quieres que todos sean prosperados, así como prosperan en su alma, mi Dios. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno. Y tú, Señor, haces justicia a su tiempo, para que este mundo, Señor, vuelva a ser como tú quisiste desde el principio. Y que fortalezcas la vida de mis hermanos, Padre, con esa fortaleza que es tu Espíritu Santo. Y siempre nos guíe, Señor, a pastos verdes y aguas de reposo. Y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.